Vía Zoom, nuestro siguiente invitado, Alberto Acosta Borneo, que está con nosotros, economista, ¿cómo le va? Buenos días, Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. bienvenido. A ver, vamos poniendo las cosas, digo yo, de lo que siempre se generó con el tema del Yasuní ITT. Consulta que los ecuatorianos le han dicho que hay que dejar el petróleo bajo tierra. Usted tenía sus argumentos en su momento, economista. ¿Qué lectura le da a esto? Bueno, yo creo que es lamentable la decisión, una decisión absolutamente equivocada y que los ciudadanos, los ecuatorianos, vamos a tener que asumir las consecuencias. Y es una decisión equivocada, primero, ambientalmente equivocada, porque es absurdo que creamos que estamos ayudando a la naturaleza cuando dejamos de producir petróleo, pero seguimos importando y cada vez más combustibles derivados de petróleo. Es decir, consumimos cada vez más derivados de petróleo, emitimos cada vez más, hacemos más emisiones de carbono y decimos que estamos cuidando a la naturaleza porque simplemente no producimos o reducimos nuestra producción de petróleo. En realidad lo único que estamos haciendo es sustituir producción en el Ecuador por producción de petróleo en el exterior. Ambientalmente es una decisión inútil, no ha servido para nada para mejorar las emisiones de carbono en el mundo. Por otro lado, es una consulta también absurda que se tome una decisión de este tipo. Cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador va a significar una caída en los ingresos fiscales de 1.100 millones de dólares al año. Eso fue lo que nos rendió de utilidad a la vena ese bloque al Estado ecuatoriano. Entonces, ¿qué significa? Un empobrecimiento. Todos los ciudadanos han votado por el empobrecimiento del país y lo van a ver reflejado en una destrucción de empleos, en una crisis fiscal de gran magnitud, que es la que va a venir, una reducción del ingreso disponible, caída en las importaciones, porque no hay los recursos para seguir importando la misma cantidad, ya que no va a haber, las exportaciones también van a caer. Entonces, estamos frente a un problema grave, que lo triste es que ha sido decidido por los ciudadanos, a pesar de que es un disparo en el pie. Y eso reflejaría que los problemas económicos para el Ecuador se vienen entonces, economista. Sí, esto va a ahondar los problemas, la situación es compleja, la situación fiscal de por sí ya venía mal, esto va a agravarla significativamente y al final del día lo que hay que estar muy claros es que hemos tomado una decisión equivocada y el tiempo lo va a demostrar. La población lamentablemente ha sido engañada con el argumento de que el petróleo no sirve para nada, que sus ingresos solo se roban, mejor que dejar de producir a que se roben esa plata. Es absolutamente falso, es una manipulación al que se ha dado a los ciudadanos, también con cifras tergiversadas. Se ha dicho que el petróleo del Yasuní no representa sino una parte muy marginal, apenas unos pocos cientos de millones. Bueno, y hay cifras oficiales del Banco Central donde se establece claramente que solo el año pasado nos dejó 1.100 millones de dólares en utilidades, no en ingreso bruto, en utilidades. Entonces, es para tener una idea de qué cantidad estamos hablando, porque cuando se habla de cifras tan grandes, uno no relaciona muy bien el tamaño de la magnitud de esa cifra. Y lo que estamos hablando es que es equivalente a casi la mitad del presupuesto de salud. Eso fue lo que nos dio el Yasuní ITT. Entonces, de presupuesto de salud de un año del Estado. Entonces, para entender del tamaño de lo que estamos hablando y del tamaño del golpe, ahora lo que queda es, ya se ha decidido, ya los ciudadanos quisieron dejar de producir, cerrar el cuarto bloque petrolero de Ecuador, ahora tienen que asumir las consecuencias. ¿Qué es lo que se tendrá que hacer? Por un lado, hay que decidir cómo se va a compensar esos ingresos fiscales perdidos. Alternativa, pasarle la cuenta a los ciudadanos, elevar impuestos o elevar precios de los combustibles. Al final del día implica menor actividad económica, menor ingreso disponible, empobrecimiento. Por el lado de materia comercial, de balanza comercial, ¿qué va a pasar? Las exportaciones ecuatorianas de petróleo van a caer. Eso significa que vamos a tener menos posibilidad también de comprar al exterior. A través de un proceso de empobrecimiento se produce un ajuste de balanza comercial, las exportaciones caen, también van a caer las importaciones, porque hay un empobrecimiento, menor ingreso disponible. Ese es el mecanismo de ajuste de balanza comercial, a través del empobrecimiento. Y el tercer tema es la producción.
el valor agregado petrolero va a caer. Esto significa también que la producción, el valor agregado de la economía se va a debilitar. Hay que ver si es que otros sectores logran en algo evitar esta caída, pero lo más probable es que al final del día vamos a tener también un empobrecimiento por el lado de menor valor agregado, menos PIB. El PIB se le va a debilitar significativamente porque estamos hablando que en máximo un año el Ecuador dejará de producir el 12% de su producción petrolera. Ese es el empobrecimiento que se va a dar por el lado productivo. Ahora, no solamente es el tema del ITT que a través de esta consulta se ha dejado ahí, pero mi pregunta es, ¿y el resto de pozos petroleros? Bueno, el Ecuador tiene que seguir ya, el interés está cerrando, el Ecuador tiene que tratar de impulsar el resto de pozos petroleros, pero la realidad es que la producción del Ecuador de petróleo ha venido cayendo y viene cayendo por varios motivos. Por un lado está el estatismo que se impulsa desde el sector público, desde el mismo Petroecuador. Seguir pensando que el Estado es el único que tiene que producir, pero el Estado no tiene ni la tecnología ni los recursos. Entonces sigue acaparando pozos petroleros, campos petroleros, sin tener la capacidad de invertir lo que se requiere. Entonces, ese estatismo ha impedido el ingreso de inversionistas internacionales, de capitales privados, para poder ampliar la producción. Entonces, la producción del Ecuador está en caída libre, mucho más ahora después de que se ha decidido, los mismos ecuatorianos libre y voluntariamente han decidido cerrar el cuarto bloque petrolero del Ecuador, acabar con el 12% de su producción. Y por otro lado está toda esa tramitología, esos trámites engorrosos que no sirven para el objetivo regulatorio o para cuidar el medio ambiente, sino que sirven para generar mucha corrupción. Entonces, al final del día, a través de permisos que no se otorgan, de ahora una consulta ambiental que ya no tiene un reglamento porque fue suspendido por la Corte Constitucional, todas estas trabas burocráticas lo que están haciendo es limitando la inversión en ese sector. Entonces, el Ecuador lamentablemente está dejando pasar una oportunidad enorme de obtener rentas petroleras para hacer esas transformaciones que requiere. Yo creo que aquí vale la pena recordar y tomar como ejemplo Noruega. Noruega es un país petrolero, mucho más petrolero que el Ecuador, un país que se ubica en Europa, que tiene el 15% de su Producto Interno Bruto es del petróleo. En el Ecuador es del 9% del Producto Interno Bruto el petróleo. Entonces, Noruega, el petróleo es más importante en el PIB de Noruega que en el ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que ha hecho Noruega? Noruega de ninguna manera ha dicho voy a hacer una consulta para cerrar mis pozos petroleros. En países desarrollados no suceden esas cosas. ¿Qué es lo que ha hecho Noruega? Noruega ha dicho tengo que salir, tengo que crear una economía postpetrolera. Ese es un objetivo. Tengo que diversificar mi economía. Tengo que reducir las emisiones de carbono. ¿Pero cómo lo logra? No lo logra cerrando su producción. Lo que lo logra es a través de usar la renta petrolera para invertir en la diversificación de la economía. Usar la renta petrolera para invertir en nuevas energías, en energías limpias. Noruega creó el famoso fondo petrolero, que es el fondo más grande, fondo estatal más grande del mundo, que ha utilizado para poder invertir dentro de Noruega y fuera de Noruega en infinidad de sectores. Ha utilizado para diversificar su economía. Es decir, ha utilizado inteligentemente, esa es la decisión inteligente, utilizar los recursos petroleros para construir una economía postpetrolera. En el Ecuador, en cambio, hacemos la decisión equivocada de pensar que construimos una economía postpetrolera matando al petróleo, cuando lo único que estamos haciendo es volviendo a la república bananera que fuimos antes del petróleo. Eso es lo único que se está logrando. No estamos dando ese salto que se requiere a través de la inversión y que requiere de muchos capitales para poder construir una nueva economía, una economía diversificada. Es increíble. Enrique San Martín continúa con el diálogo economista. Gracias, Javier. Alberto, sí es preocupante y usted ya lo señalaba incluso antes de la consulta. Y entonces, ¿qué le va a quedar al próximo gobierno que vaya a posesionarse y trate de algún momento pues presentar ya el presupuesto, tomando en consideración que cierran el bloque 43 y de ahí en adelante este país que vive principalmente del rubro del petróleo, ¿qué le quedará? ¿Liberar el precio de los combustibles? ¿Focalizar subsidios? O sea, liberar también el precio de subsidios, no sé, tal vez incrementar los impuestos. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la perspectiva suya? Bueno, por el lado fiscal,
existe la alternativa de pasarle la cuenta a los ciudadanos. ¿Cómo se le pasa la cuenta a los ciudadanos? Elevando impuestos. Se puede elevar el IVA unos 2 puntos, eso puede compensar la caída de esos 1.100 millones de dólares que el Estado va a dejar de recibir. Se puede elevar impuesto a la renta, se puede elevar aranceles, se puede una infinidad de impuestos que existen. Al final del día, no importa el impuesto que se escoja, implica retirar recursos de los ciudadanos para darlos al Estado. Menos dinero para consumir, menos dinero para invertir, menos dinero para ahorrar. Es reducción de actividad económica. Otra alternativa de pasarle la cuenta a los ciudadanos es elevando precios de los combustibles. Eso también implica sacar dinero del bolsillo de los ciudadanos. Entonces, por el lado fiscal hay alternativas, y las alternativas son que los ciudadanos paguen ese costo. Otra alternativa que existe por el lado fiscal es reducir el gasto también, o sea, un achicamiento del Estado significativo. Lo lamentable es que la renta petrolera es la que sirve para invertir. Entonces, en la práctica lo que vamos a ver es una reducción aún mayor de la inversión pública. Si ahora tenemos niveles de inversión bajos, con esta decisión la inversión pública va a tener que achicarse aún más para poder compensar, que esa es la otra alternativa. Entonces eso es por el lado fiscal. Entonces, como vemos por el lado fiscal, así sean decisiones inconvenientes, existen opciones. Por el lado de balanza de pagos, automáticamente en dolarización se produce ese ajuste. Entonces, al caer las exportaciones, porque el Ecuador va a exportar menos, deja de producir petróleo y ya no lo exporta, entonces las exportaciones van a caer. Eso va a provocar una caída automática en las importaciones. Vamos a poder comprar menos del exterior. ¿Por qué vamos a comprar menos? Porque se va a producir un empobrecimiento local, una caída del ingreso disponible localmente, la población tiene menos recursos para comprar, entonces se importa también menos del exterior. Entonces la balanza de pagos se va a ajustar automáticamente. En donde no hay una manera de solucionarlo es por el lado productivo, que es la otra esfera. Por el lado productivo, dejar de hacer una actividad que nos daba 1.100 millones de dólares por año, no se puede compensar de la noche a la mañana. Quienes dicen, es que se puede hacer turismo, mienten. No se puede hacer turismo en el corto plazo que genere 1.100 millones de dólares. Eso requeriría inversiones multimillonarias. Y esas inversiones toman tiempo. Y que rindan fruto toman aún más tiempo. Entonces, en el mediano y corto plazo, no hay ninguna manera de compensar este empobrecimiento que han decidido los ecuatorianos. Lamentable que no se tome esas decisiones como las decisiones adecuadas, como lo hizo Noruega, de entender que la renta petrolera es fundamental para esa transición ecológica. Es fundamental para la diversificación de la economía. Se necesita recursos. Sin recursos no hay cómo diversificar nada. No estamos pasando a la economía postpetrolera. Estamos retrocediendo a la república bananera. Eso es lo lamentable del país con esta decisión. Alberto, gracias por mi parte. Continúa Ramiro Cepeda. Alberto, ¿cómo te va? Qué gusto en saludarte. Igualmente, Ramiro, un gusto. ¿Sabes lo que va a pasar con el resultado de la consulta? Cuéntame. Lo que ha pasado ya con el resultado de algunas consultas, imposible de practicar, porque la Corte Constitucional dio un año para el desmonte y eso es físicamente imposible. Cualquier gobierno que se siente ahí, cualquiera, de cualquier tinte, va a tirar la pelota lo más adelante que pueda con tal de preservar los recursos, los ingresos de dólares para alimentar el presupuesto del Estado. Y hasta que no vean compensados esos valores, esto se vuelve impracticable. Pero en el discurso usted está en lo correcto, en el tema aritmético. Pero yo he discutido este asunto y en verdad que es un dilema. Y en verdad que es un dilema, Alberto, porque cualquier decisión nos lleva a un despropósito. Y conversando tengo 3 hijas, yo, un varón también, y la posición de ellos es totalmente radical y opuesta a lo que usted y yo podamos pensar. Y sus argumentos son tan sólidos como los que usted presenta en respecto del tema financiero. Y cuando usted hace esta evaluación en que usted ve que esta generación tiene un peso político que lo acaba de demostrar el día domingo, nuestro discurso probablemente debería ser menos dramático, más conciliador, aunque las cifras a veces nos impiden ser más conciliadores
porque el pragmatismo que usted lleva o que podemos llevar los que ya pintamos algunas canas en el pelo, termina siendo lo que manda la parada. Ramiro, yo creo que aquí lo importante es entender cuál es el objetivo. Aquí el objetivo de esas generaciones jóvenes es su preocupación ambiental, que es muy positiva y que necesitamos más de eso. Necesitamos una conciencia ambiental verdadera, porque el país está a la saga, igual que en muchas otras áreas, en el cuidado del medio ambiente está absolutamente a la saga. Pero lo que necesitamos es pasar allá, más allá de ese discurso bonito, de ese creer que hacen bien, porque al final del día esta consulta no es nada más que una mojigatería colectiva pensando que hacemos bien al medio ambiente. Pero no estamos haciendo absolutamente nada, es absolutamente inútil porque no estamos reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Lo único que estamos haciendo es decir, no vamos a importar, no vamos a producir, pero vamos a importar. Me explico. El Ecuador ha decidido dejar de producir 57,000 barriles por día, pero no ha decidido dejar de consumir el equivalente de esos barriles en combustibles. No lo hago yo, pero dejo que lo haga otro. Exactamente, no lo hago yo, que incremente otro la producción de barriles de otro país, y yo voy a seguir comprando y voy a seguir consumiendo. Como que eso si es no una fuera el mismo mojigatería, mundo. porque no está ayudando en nada al medio ambiente, no estamos reduciendo emisiones de carbono en nada. Y estamos pensando decir, bueno, al menos nosotros no lo hicimos, que contamine el resto, pero el que está contaminando somos nosotros con nuestro consumo. Y si queremos hacer una diferencia en el medio ambiente, tenemos que adoptar una verdadera política de cuidado del medio ambiente. Y por eso digo, necesitamos más conciencia ambiental en el país, hay que seguir impulsando, pero una conciencia ambiental que se quite esta mojigatería y que vaya realmente a tomar medidas efectivas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que tomar políticas para reducir el consumo, no la producción, el consumo de combustibles fósiles. Ese es un proceso que se tiene que dar de manera gradual, porque eso no se logra de la noche a la mañana, pero tiene que empezar hoy. ¿Y cómo se logra? Tenemos que trabajar ya en la eliminación de los subsidios que fomentan la contaminación. El subsidio a los combustibles es altamente contaminante. Y esos supuestamente ecologistas favorecen, de Yas Unidos, por ejemplo, favorecen los subsidios fósiles, a los combustibles fósiles. Es absolutamente absurdo, porque el subsidio lo que hace es impulsar el mal gasto de esos combustibles, que la gente prefiera tener auto propio en vez de usar transporte público, el transporte masivo. Si tenemos una preocupación realmente ambiental, tenemos que impulsar los transportes masivos, impulsar los transportes alternativos. Eso es preocupación ambiental, como existe en los países de Europa, por ejemplo. Pero en el Ecuador no, en el Ecuador regalamos los combustibles fósiles, contaminantes. Tercero, tenemos que trabajar en esa transición hacia energías limpias y para eso necesitamos recursos. Precisamente los recursos del petróleo son los que se necesitan para invertir en ampliar nuestra capacidad de generación de energías limpias, cambiar el entorno para que la población también invierta en energías limpias y de esa manera vaya sustituyendo y reduciendo el consumo de combustibles fósiles. Entonces lo que necesitamos en resumen es menos espectáculo con medidas inútiles como esta decisión del Yasuní ITT y más acción, medidas reales que van no solamente en el tema energético, también en el tema del uso del consumo, de reciclaje, separación de basura en los hogares. Todo eso son esas medidas de cuidado del medio ambiente que el Ecuador está en pañales y cree que hace algo y la gente se queda con la conciencia tranquila cuando realmente no ha hecho nada por el medio ambiente. Bueno, queda la tarea, Alberto, pendiente ahí para seguir conversando. Agradecerte por tu gentileza siempre atender nuestro llamado a una entrevista y ya nos vamos a poner en contacto para un siguiente tema que es cómo deja Lazo el gobierno y cómo lo recibirá el próximo presidente de la República. Que tengas un buen día, Alberto. Muchísimas gracias, un gusto. Déjeme abrir el espacio a la mención publicitaria y que dice: los colores en Malecón 2000 se extienden todo el mes de agosto en la Ruta del Arte. Visítanos de lunes a domingo y disfruta de los murales para tomarte fotos. Usted, el de la mariposa. Intervenciones artísticas. Festival Candino en el que puede participar usted también.